Hola, hola, muy buenas, mi gente. Aquí vamos a seguir con el arte fluido base. Tenemos un tablero laminado de 60 por 40. Vamos a echar el agua. Como siempre, trabajamos en esta técnica sobre húmedo. Entonces hay que echar un poco de agua. Y ahora vamos a colocar nuestra pintura. Lo que solemos trabajar con pinturas del puring o pintura acrílica diluida en agua, como en este caso. Usé pintura acrílica color rosa, fluorescente. ¿Ok? Entonces, una pintura acrílica la diluí con un poco de agua y con un globo, mira, necesito tenerla solo en el centro. Entonces hay que dedicarlo 2-3 minutos, como digo siempre. Y aquí vamos a crear algo espectacular hoy, mi gente. Fijaos bien en los golpes del globo. Voy a crear este diseño. Una espiral, o lo que vamos a pintar hoy, una espiral, pero de otra serie, mi gente, otra dimensión. Lo que vamos a sacar hoy, algo digital 100%. Esto, el primero, esa es la idea. Entonces, esto es el primero para marcar dónde va a ir mi trabajo. Después, ya voy a empezar a dar golpes otra vez, de nuevo, desde el centro, y voy sacando para afuera. Girando, girando así, sacando los golpes para afuera. Y fijaos, mi gente, el segundo, el tercero, ya me está dando efectos y texturas. Esto, el efecto que quiero tenerlo en el centro. A lo espectacular, mi gente, hecho de una manera sencilla, bonita, práctica. ¿Sabes o no sabes pintar? Puedes hacerlo. Ahora, otra manera de colocar la pintura encima del tablero. La puse en el globo y empiezo a dar golpes. Este color violeta que va a ir muy bien con la rosa. Entonces, una vez coloco la pintura, el color morado, a base de golpes, empiezo a girar y dar vueltas y vueltas y vueltas. Es una manera de llevar la pintura, es una manera de estirar la pintura. Ok, fijaos bien. Esto al principio siempre se ve feo. Es lógico, pero poco a poco ya veráis lo que vamos a sacar, mi gente. Os prometí un espiral que sea fuera de serie, algo espectacular. Entonces, añadí un poco más de morado y voy a repetir los mismos movimientos. Eso, la terapia. Aquí está la terapia. Vas repitiendo, repitiendo el mismo golpe y cada vez vas a ver cómo va mejorando tu trabajo y el efecto cada vez se va a ver más, poco a poco, paciencia. No estoy haciendo nada raro, golpes con el globo, mi gente. Y aquí vais viendo cómo va a ir el color en todo, mira, el círculo. Repitiendo los mismos golpes, el mismo movimiento. Fijaos, mi gente, mira qué texturas lo que nos está regalando. Fijaos, por favor, el efecto 3D aquí, brutal, brutal. ¿Podemos quedar con esto? Déjalo secar y después lo barnizas. Pero yo quiero enseñarte algo más. Mira, el mismo golpe, pero dejo entre golpe o otro golpe, dejo un poco de sitio. Y va a dar otra textura y otro efecto diferente, mi gente. Fijaos bien. Aquí cualquier golpe, cualquier movimiento te va a regalar algo. Y tú vas mirando y a ver si te gusta, pues te quedas con ello. Si no te gusta, vuelve a hacer otra cosa. Aquí está la idea. Fijaos bien, aquí cualquier momento que te gusta, pues puedes parar. Pero aquí os voy a enseñar otra cosa. Mira, ahora el golpe es diferente y la dirección es diferente. Entonces me va a regalar otra cosa totalmente diferente. Fijaos bien. Aquí vamos a crear bellezas. Aquí es la pura magia, es la magia de esta técnica, mi gente. Cada vez vamos a sacar efectos y texturas y cambiando el diseño. Míralo. Ahora, cambié otra vez la dirección del globo y fijaos lo que nos está dando.
El efecto rosa, que esto ya lo hemos visto en muchos tutoriales. Fijaos bien, mira qué belleza, mi gente, mira qué cosa más chula. Pero acordaos, nosotros quedamos en ofrecer cómo se hace una espiral. Ahora, el globo limpio, empiezo desde el centro, como lo hice en el principio, y vuelvo a marcar a base de golpes. Y fijaos las texturas, el diseño que nos va ofreciendo poco a poco a base de golpes. Vuelvo al principio. Fijaos, mi gente, ahí está rosa en el centro y el morado, el violeta, fuera. Mira qué profundidad, mira qué espiral, mi gente, mira qué cosa más chula, por favor. Esto es digital 100%. Solo se puede hacer obras así, mi gente, en ordenadores, en diseños, para sacar algo digital. Míralo, mi gente, el arte fluido base, la magia del arte fluido base, lo que nos puede ofrecer. Podemos quedar con esta obra, es de 60 por 40, estupenda. Genial, con su profundidad, tiene una profundidad espectacular. Ahora voy colocando el color azul en el globo y después empiezo a dar golpes. Al mismo tiempo, estoy marcando el color en esta parte a base de repetir los golpes. Y aquí, al mismo tiempo, estoy marcando el espiral, mi gente. Fijaos bien. No solo la parte de fuera, sino la parte que toca al espiral. Y aquí va a dar una textura espectacular, microscópica. Fijaos bien lo que está saliendo. Y una textura encima otra. Más capas todavía. Fijaos bien, gente. Algo espectacular. Algo digital, pero 100%. Esto solo lo puede ofrecer un ordenador, mi gente, lo que estamos haciendo. Para que veas la magia del arte fluido base, la magia de esta técnica que la estoy compartiendo con mi gente, más de 4 años, donde ofrecí más de 300 tutoriales, una gama de texturas, de efectos, de diseños, de abstractos espectaculares. Además, hechas de una manera tan sencilla, sin derramar pinturas. Y sabes, uno sabes pintar, puedes hacerlo tranquilamente. Mira, los mismos movimientos por el lado derecho y la parte izquierda, para que veáis esto, técnica para trabajar. No es al azar, no, se trabaja aquí a base de repetir, de trabajar, dedicarle tiempo, vas a saber cualquier movimiento lo que te puede ofrecer. Todas estas bellezas y mucho más del arte fluido base que lo van a disfrutar el grupo que se apuntó al retiro del arte fluido que estamos organizando en Teruel el 28 de marzo hasta el 1 de abril. Esto lo van a ver en directo. Es otra cosa verlo en directo, mi gente. Es otra cosa. Y lo que hay para presentar y para compartir con este grupo vamos a hacer cosas que no se han visto hasta el día de hoy. Os lo aseguro. Además, otra cosa que quiero confesar a mi gente, para quedarme tranquilo. Todo esto, lo que estáis viendo, esa profundidad, esos tonos, este abstracto tan chulo, tan mágico, se hizo a base de golpes que iban con la música que estaba de fondo. Tenía una música tribal. Con esto ya os digo todo. Una música tribal. Y cada golpe ahí iba con el ritmo de la música. Eso es otra cosa, haciéndolo o verme trabajándolo. Quedamos con esta belleza y hasta la próxima, que hay mucho más.